Yo esperaría aplaudir al final. Ahora ya entiendo por qué me pidieron que fuese breve. Bien, y como soy muy cumplidor, voy a centrarme en la singularidad que la cultura sidrera tiene en la cuenca, que no es otra que la relación que establece con los mineros. Porque los concejos de las cuencas mineras, como básicamente todos los concejos de la zona centro y centro-oriental, fueron productores, pero sin ser grandes productores. Puede destacar un poco San Martín del Rey, Aurelio y La Viana. Sobrescobio, por ser tan pequeño, también tuvo una producción destacada. En la cuenca del Caudal, como había una conexión más fácil con la meseta, pues fueron menos elaboradores porque tenían acceso fácil al vino, pero en lo que sí destacamos fue en ser grandes consumidores. Y obviamente lo que dispara esos consumos está vinculado a lo que acaba confiriéndonos la identidad que tenemos hasta hoy en día, que es la revolución industrial. Asturias se convierte en uno de los polos de desarrollo industrial de España, en esta revolución industrial tan particular que tenemos en nuestro estado, y acaba siendo un foco de atracción con un proceso de urbanización muy vigoroso. Y hay que tener en cuenta que en aquel momento ni la oferta de ocio público era muy abundante, ni había muchos otros tipos de distracciones, y además esta densificación de población se hizo a costa de una inmigración que vino en oleadas. Una primera oleada a raíz de la desamortización de la ley de desamortización de subsuelo de 1869, en la que empezamos a traer población de provincias limítrofes. Curiosamente, mientras las alas de Asturias estaban despoblando en dirección a América, empezaron a venir leoneses, gallegos, palentinos, y después otra oleada masiva que se produce ya después de la Guerra Civil, cuando la minería se convierte en sector estratégico y que ya traemos pues inmigración de otras latitudes más lejanas, Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera. Sobre todo en la primera oleada, el tipo de trabajador que viene a la cuenca minera va a ser de origen campesino, para empezar, es decir, se desarraiga de sus marcos tradicionales de convivencia y viene a trabajar a un medio extraño, hostil, de la dureza del trabajo en la mina, con la alta siniestralidad, la alta tasa de enfermedad, los accidentes mortales, y que encuentra, y que son, pues generalmente son hombres jóvenes, y ¿dónde encuentran refugio? Encuentran refugio en la taberna, en el chigre. Chigre es un nombre muy moderno, está vinculado al aparato de descorchar las botellas de sidra, que se hace imitación de una grúa francesa de carga y descarga de vascos que se llama chigre, y de ahí se extiende al local. Y encuentra una cultura popular muy renuente a perder sus líneas tradicionales, que se refugian en esa sociabilidad tabernaria de los ámbitos urbanos, frente a todos los intentos de socavar por parte de los poderes públicos. En Asturias hicimos de la necesidad virtud. No se da bien la vid, se daba mal el cereal, y fabricar cerveza sería privarse de pan, y se daba bien el manzano. Y entonces nos dedicamos a hacer sidra, con denuedo, y lo convertimos en nuestra principal bebida. Y cuando se producen estas circunstancias a las que estoy haciendo referencia, pues la demanda crece exponencialmente, de tal manera que la cuenca se convierte en el principal consumidor per cápita de sidra de Asturias durante muchos años, destacando sobre todo el concejo de Langreo, con una diferencia abismal. Durante muchos años fue el principal consumidor de sidra de Asturias y el menos productor de la cuenca, curiosamente. ¿Por qué se establece una relación, y cómo podemos estudiar una relación de la cultura sidrera tan profunda en la cuenca minera? Sobre todo porque quienes se oponían a que la consumiésemos. Entonces todos los patronos, todos los ingenieros, los higienistas, los médicos, todos los que querían que la industrialización se produjese de un modo conveniente a sus intereses, evidentemente, en un primer momento acusaron al alcoholismo como ser la causa de la familia obrera, como ser el movimiento obrero organizado, lo único que quería era estar en la taberna bebiendo, pero en un primer momento contraponían la bonachible sidra que hacían los campesinos con el vino y el aguardiente, que era el mayor peligro al que se enfrentaban los obreros. Y vemos que rápidamente ese discurso varía de forma sustancial.
Hay un género de literatura en Asturias muy interesante, realmente interesante, que son las topografías médicas, sobre todo gracias a un médico asturiano que era Faustino García Roel, de Ceceda, tiene una fundación allí, que fue médico de la Casa Real y que en la Real Academia de Medicina estableció un premio que lleva su nombre. Y entonces era un premio muy bien dotado y muchos médicos de Asturias, tener en cuenta que los médicos en un contexto de industrialización y de la iniciación de la sociedad, en muchos aspectos adquirieron la función que tenían los curas de control social que tenían antes, es decir, no se centraban en la etiología de la enfermedad del alcoholismo, sino en sus problemas morales. Y muchísimos médicos asturianos, quien ganaba ese año se publicaba el libro, pero los demás manuscritos se conservan. Y es un género realmente interesante. Y entonces vemos cómo la sidra empieza a aparecer como un consumo peligroso entre los mineros. Un consumo sumamente nocivo, un consumo, sobre todo cuando aparece el consumo en vaso y en botella, que transmite todo tipo de enfermedades porque se comparte el vaso. Y el mismo médico que a lo mejor gana con la topografía médica de un concejo industrial, cuando hace la de un concejo rural, dice que la sidra no tiene ningún problema. ¿Por qué la sidra empieza a ser tan peligrosa? Bueno, pues lo primero por su carácter eminentemente social. En segundo lugar, porque tiene una graduación baja. No solo tiene una graduación baja, sino que es un producto sin filtrar. Es decir, tiene toda la bacteria dentro viva y eso sabéis que hace unos efectos a los jugos gástricos bastante intensos que hace que necesites lastre para contrarrestar. Entonces, un grupo de mineros que comparte una problemática común en un lagar puede estar debatiendo sobre sus problemas durante horas. Y entonces acaba montando una huelga, un motín o lo que sea, frente al aguardiente, que a la tercera copa que te tomas ya te deja cao y no dices más que tonterías. Entonces ese discurso se analiza muy claramente. Aquí tenemos uno de los ejemplos más claros, aquí muy cerca, la Sociedad Hullera Española del Marqués de Comillas, del piadoso Marqués de Comillas, que desarrolló como nadie en España la técnica del paternalismo industrial. Tenemos ahí el poblado de Bustiello. Si eres un obrero dócil, yo te voy a dar una casa, te voy a dejar ir al casino y vas a poder utilizar el economato de la empresa, la panadería de la empresa, el dentista de la empresa. ¿Qué ocurre con esos economatos de empresa? Que empiezan a traer vino de León y lo venden por debajo de su precio de coste para que los mineros no consuman sidra. Y no deja de ser curioso también que, por ejemplo, todos los obreros organizados, el SOMA, que empieza a ser ese sindicato moderno, ese sindicato de sector, frente a los primigenios sindicatos que se organizan a nivel de pozo y que tienen poca fuerza de resistencia, cuando se organiza a nivel sectorial empieza a obtener sus primeros grandes éxitos. Y entonces todo esto es porque quieren estar tomando sidra en los lagares, no porque quieren mejoras salariales, mejores en sus condiciones de vida. No deja de ser curioso que uno de los médicos que más premios ganó, Jove y Canella, ganó con la topografía médica de la Viana, de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio, y entonces mantiene este nivel de discurso en los que la sidra es el peor enemigo de la clase obrera y de estos obreros organizados que quieren estar todo el día emborrachándose y no trabajar. Pero resulta que la última que hace, es la de San Martín del Rey Aurelio, empieza a alabar cómo los obreros han construido la Casa del Pueblo de San Martín de Langreo, un ejemplo de organización, que bien trabajan. No deja de ser curioso que lo hubieran contratado como médico del SOMA un año antes. Entonces vemos que aquí solo funciona a nivel de discurso y lo realmente problemático que veían en la sidra es algo que se mantiene hasta hoy en día. La sidra une, la sidra invita e incluye. En el momento que te ofrecen un culete, te incluyen en el grupo de bebedores. Y toda la solidaridad que se despliega en torno a un oficio de la dureza de la minería, pues es una de las condiciones que hace que singularice la cuenca como uno de los principales consumidores de sidra a lo largo de la historia. Como no quiero que Lluïsnel me mate luego, voy a cortar aquí y muchas gracias a todos.